Hola, nosotros vamos a hablar del laberinto de Fauno y vamos a relacionarlo con algunos temas que vimos en clase. Entonces, la película del laberinto de Fauno es una película española dirigida por el director Guillermo del Toro. Este, Esta película narra la historia de Ofelia, que es una niña cuya familia se va a mudar a un nuevo territorio. La madre de Ofelia acaba de enviudar recientemente y se ha casado con el capitán de la Policía Militar de España, que tiene la encomendación de acabar con los rebeldes que quedan de la guerra fascista. Um, Ofelia está tratando a lo largo de toda la película de recuperar aquel que es su reino, que se encuentra en el mundo mágico, ya que Ofelia es amante de la magia. Y bueno, la trama de Ofelia se ve afectada por todo lo que conlleva la historia de su familia, porque mientras Ofelia está tratando de hacer esto, el capitán está envuelto en una guerra y la madre tiene está embarazada, pero está sufriendo un, un embarazo complicado. Entonces, las tres tramas se entrelazan y vamos a tratar nosotros de mencionar cómo es que estos temas que hemos visto en clase se pueden llegar a relacionar con la película misma. Ahora, nuestra tesis se trata de narrar cómo el director mexicano Guillermo del Toro hace uso de elementos como las políticas del recuerdo en el gobierno fascista de Franco. También veremos cómo la organización social de la masculinidad es reflejada en la organización de los mismos militares. Y por último, el uso de las estructuras de violencia para establecer control durante la guerrilla. Entonces, ahora mencionaremos cómo es que estos temas se van adentrando poco a poco en el filme y espero que sea de su agrado. El turismo negro es definido por Ruiz Tresgallo como una forma de turismo donde la atención se enfoca en visitar lugares que se encuentran asociados a la muerte y tragedia, y que usualmente se manifiesta en la memoria histórica de una nación como un evento doloroso de esta. Las políticas de recuerdo son las formas en que se recupera y reconstruye la memoria para hacerla accesible a otros, como puede ser el caso de películas. Referente a las tragedias, se hace para evitar que se repitan. Sin embargo, las memorias quedan en las manos de quien hace la reconstrucción en cuestión, resultando en la ficcionalización de las mismas, que suele ser interpretada como real por los espectadores. Por otro lado, la producción cinematográfica tiene una intención política, ya que fija una versión del pasado afín a los intereses de quien ostenta el poder. La trama del laberinto del fauno se desarrolla durante la época de Franco en España y presenta tres bandos: los militares de Franco, los guerrilleros que se oponían a su régimen y los civiles representados por Ofelia, su madre, el médico y personal no militar que asiste a la tropa. Durante la trama se comienzan a dar varios enfrentamientos entre los rebeldes y el ejército y se muestra lo despiadado que son en las maneras de actuar, siendo el máximo representante de este el capitán. Ahora bien, el filme contribuye a generar memoria sobre la dictadura de Franco, su forma de gobernar y ejército, ya que el espectador relaciona a los militares en el bosque y lo que hacen con el régimen debido a que estos son parte del mismo. Los soldados del bosque pasan a representar todo el ejército fascista, un grupo de personas armadas que solo siguen órdenes y no tienen criterio propio. Del mismo modo, el capitán, quien es la máxima autoridad de la guarnición, es el equivalente a un dictador, pues llena el estereotipo por ser sumamente autoritario. Y así como el ejército del filme influye en la forma en que vemos a las tropas franquistas, la imagen del capitán hace que el espectador modifique su criterio con respecto a Franco, imaginándolo similar al capitán, un ser frío y despiadado. Los rebeldes son representados en la película como la esperanza, el bando correcto, dando el mensaje de que una dictadura es algo que simplemente no debe pasar, y pone en manifiesto la ilusión del éxito de ellos, los buenos sobre los fascistas, lo cual, a decir verdad, no sucedió en España. El hijo del general representa la memoria de la futura España, por eso el capitán desea que se le cuente sobre él y su muerte como si de un héroe se tratara. Es así que el castigo contra el mismo es justamente el olvido, es decir, que no se preserve su memoria, ya que con eso es posible construir aquella que resulte más conveniente al ahora nuevo Estado, lo cual es una política del recuerdo. Entonces la película influye en la memoria sobre la dictadura franquista, al dar una imagen de la misma y de la oposición que sufría, remarcando que estos son los buenos, los héroes que salvan el día.
Por otro lado, en la misma se ven lugares asociados con turismo negro, como es el laberinto, aunque cabe mencionar que toda la película se puede considerar como tal debido a las imágenes explícitas de violencia que presenta. Al principio no voy a poder confiar. Yo no soy un viejo, ni un hombre herido. Hijo de puta. Hijo de puta. No se te ocurra tocar a la niña. No serás el primer cerdo que devuelva. Ahora bien, que si queremos hablar de las estructuras de violencia que se presentan en este texto, es necesario ver cómo es que actúan los hombres dentro del mismo ejército. Entonces, se puede ver que todo el lenguaje que tiene el capitán, que es el que está al mando, es un lenguaje violento y que todo lo soluciona mediante tortura y mediante violencia, valga la redundancia. Entonces, en el momento en el que él empieza a pelear con la guerrilla y empieza a interrogar a la gente a punta de pistola y después termina asesinándolos, se nota cómo el lenguaje de la violencia inflige miedo a aquellos que lo están sufriendo, obligándolos a actuar como el capitán desea. Y en la estructura de la masculinidad y cómo ésta se ve reflejada, se ve como en el pensamiento de la mamá que le está ofreciendo Ofelia, al decirle que sus comportamientos no son dignos de una dama, o al que siempre al mando son los hombres, durante la encargada de la limpieza, que también es la que está transfiriendo la información a los rebeldes, también es como de los niveles en la cadena de poder de los más bajos, que va evolucionando y empoderándose a lo largo de la película, también es cierto. Pero se va mostrando cómo la masculinidad va afectando al entorno, pues se ve como los micromachismos y los machismos se van empoderando de la situación, haciéndolos muy afines a lo que en ese entonces era la realidad. Se puede notar a claridad que la violencia es un lenguaje propio de la misma película, pues es una película con escenas bastante fuertes que relatan cómo es que estos hombres se empoderaban, y todo el aspecto de la masculinidad se ve en el simple hecho de que no hay una sola mujer en el ejército. En los rebeldes la hay, pero es un pensamiento que es el que el gobierno está oprimiendo. Y En espacios de violencia en Somos lo que hay, Cermeño establece que cuando ejercemos violencia para conseguir nuestros objetivos, somos como caníbales que nos comemos a las personas que afectamos en nuestro intento de triunfar. En el laberinto del fauno, el capitán es el máximo exponente de este ejemplo, ya que él hace todo lo que puede con tal de lograr sus objetivos personales, por más egoístas que puedan ser, como cuando abandona a sus tropas en la defensa de la base mientras él persigue a Ofelia para recuperar a su hijo. Otros caníbales de la película son el doctor por robar medicamentos, Mercedes y los rebeldes en general, incluso Ofelia al secuestrar al niño. Ahora bien, la película termina por establecer, tal vez sin intención, que quien comete canibalismo saldrá perdiendo lo que más aprecia, en el caso del capitán, el legado que quería dejar a través de su hijo. Por otro lado, quien es bueno y se abstiene de derramar sangre inocente merece alcanzar lo que desea, como es el caso de Ofelia, quien logra regresar a su reino. Esta insinuación se confirma con el significado del nombre de Ofelia, la que socorre a los demás. Entonces el filme comunica que, si ayudas a los demás, lograrás lo que deseas, aunque probablemente no de la manera en que lo esperas, siendo esto ejemplificado en la muerte trágica de la protagonista. por último, para poder dar conclusión a este segmento,
podemos decir que los puntos que hemos presentado, tanto de las estructuras de violencia como las estructuras de los machismos y las políticas del recuerdo respaldados con los textos que también hemos mencionado, que también hemos comprobado, vemos cómo todo esto son elementos que el director Guillermo del Toro está utilizando para darle fuerza a su película. También podemos notar cómo las mujeres, que aquí Ofelia y la mujer rebelde son como las más empoderadas en toda la película. Y esto me recuerda al texto que vimos en clase de las mujeres ardientes, cómo las mujeres viéndose en una situación que las sobrepasaba, se veían obligadas a actuar de formas extremas para poder defenderse. Entonces, esto sería todo por nuestra parte y les quiero dar las gracias por ver este video. Muchas gracias.